Allí, ponte cómodo y dale un bonito palma que glorifique a nuestro Dios. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. Iglesia del Señor, como hemos dicho, sabemos que la palabra de Dios tiene poder y también la palabra de cada uno de nosotros también tiene poder para nosotros también construir y también destruir por nuestra propia palabra o por nuestro propio hablar. Santo es el Señor. Vemos por medio de esta palabra que Dios nos habla y nos dice en esta manera: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, dice esta palabra. Hay un versículo, la Biblia, que nos habla, que dice que lo que se llena de nuestro corazón, eso hablamos nosotros. O sea que cuando nosotros queremos conocer a una persona, a un extraño o aún tal vez un hermano de iglesia, tal vez nunca has hablado con él, pero más bien cuando tú quieres conocer, empiézalo a conversar con él, empiézale a hablar y ya le vas a conocer de qué está lleno de esa persona. Porque cuando nosotros empezamos a hablar, cuando nosotros empezamos a conversar, ya enseguida la persona, aquel que nosotros estamos hablando, ya sale del corazón lo que está lleno de allí adentro. Si una persona de Dios, una mujer de Dios, cuando está lleno de la palabra de Dios, está lleno del Espíritu Santo de Dios, te hablará conforme a la palabra de Dios, conforme para que tú te edifiques, para que tú recibes la bendición de esa persona. Pero aquellas personas que están llenas de odio, de rencor, de chisme, cuando tú empiezas a hablar, ¿qué saldrá de su corazón? También rencor, odio, o empieza a contar un chisme que no tiene ni pie ni cabeza, pero esa persona hablará y tú le conocerás conforme lo que él o lo que ella habla. Por eso dice la palabra de Dios para nuestra vida en esta noche, que el hombre bueno del buen tesoro corazón saca buenas cosas. O sea que si hay cosas buenas en nuestro corazón, solamente saldrá de nuestras bocas cosas buenas, aleluya, cosas edificables, cosas, aleluya, que nosotros podemos allí hablar. Tal vez hablamos y la persona se siente bien, o no sé si tú o te pasas algunas veces, personas que te dicen: cuando hablo contigo siento una paz en mi vida. A veces encontramos gente allí atribulado, gente que necesita de Dios, gente que no sabe ni dónde recurrir, pero cuando empiezas a conversar con él y se tranquiliza y recibe esa paz. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay paz, porque en tu corazón hay palabra de Dios, en tu corazón hay el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso, iglesia del Señor, necesitamos entender lo importante que son las palabras de nosotros. Debemos entender, aleluya, lo importante es cuando nosotros hablamos, aleluya, y muchas veces no prestamos atención a lo que hablamos, aleluya. Muchas veces le damos más importancia a cosas de nuestros entornos, tal vez un evento especial o por el cumpleaños, cualquier sea situación, le damos mucha importancia, pero cuando nosotros hablamos no le damos importancia. Pero es necesario nosotros, aleluya, que cuando empezamos a hablar, prestamos atención. ¿Qué estamos diciendo? ¿Será que mi palabra está edificando a esa persona? ¿Será que mi palabra está bendiciendo a esas personas? Aleluya. Es necesario nosotros prestar atención.
Porque muchas personas cuando hablas, aleluya, empiezan a destruir lo que encuentran en su camino, lo que ven en su camino, aleluya. Pero hay personas cuando hablas, bendice a la persona, aleluya, habla bien de la persona. ¿Por qué? Porque de eso está lleno su corazón. Por eso es necesario nosotros, aleluya, controlar nuestro hablar, aleluya. Porque a través que tú hablas, a que tú, alabado Señor, te expresa, allí eso saldrá poder de tu palabra, aleluya, para que tú destruyas a esa persona o para que tú edifiques esa persona. Porque hay personas, gloria a Jesús, alabado sea Señor, que solamente cuando habla, ¿cómo podemos decir? Habla mal de esa persona o de su propia familia. Empiezas a decir, esta persona que nunca va a cambiar, mi marido nunca va a cambiar, mi esposa nunca va a cambiar, mi hijo está perdido. Cada día que tú hablas con él, él declara por su boca, ¿sabía? Y no tiene cuidado, ¿sabía? Cuando tú hablas en esa manera, que tú cuando declaras de esa manera, tu palabra tiene poder y nunca saldrá adelante ese familiar. Por eso es necesario nosotros, aleluya, cuando hablamos de nuestros hijos, aleluya, debemos bendecirlos, aleluya. ¿Para qué? Para que tengamos un hijo bendecido. Cuando hablamos de nuestros esposos, aleluya, debemos hablar, aleluya, y bendecir a los esposos, aleluya, para que sea bendecido. Y cuando hablamos de nuestras esposas, también bendecimos para que esa esposa sea de bendición para nosotros. Santo sea el Señor. Por eso, iglesia del Señor, la palabra de Dios nos está hablando muy bien y bien claro. Si nosotros podemos entender que en el hombre bueno, aleluya, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, dice la palabra de Dios. Por eso, como hemos dicho, aleluya, es tan importante nosotros, aleluya, dar importancia a lo que hablamos, aleluya. No debemos solamente importancia, aleluya, a los cumpleaños, a las vacaciones, aleluya. Cualquier actividad nosotros le damos importancia, pero cuando nosotros hablamos no le damos importancia. Es necesario nosotros prestar atención a lo que hemos hablado. Debemos tener, gloria a Jesús, cuidado cuando nosotros hablamos, aleluya. ¿Para qué? Para que podamos nosotros, aleluya, no destruir las personas, o solamente, aleluya, hablamos mal, o tal vez nosotros, aleluya, muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo y podemos lastimar personas de nuestros entornos. Muchas veces nosotros hablamos de cualquier forma, aleluya. Tal vez hay un familiar tuyo, o tal vez hay un amigo tuyo, o hay personas que están pasando situaciones difíciles, aleluya, y nosotros empezamos a expresarnos de cualquier forma, sin controlar nuestra lengua, sin controlar nuestro hablar, aleluya. Tal vez estamos lastimando y no estamos dando cuenta. Por eso es necesario nosotros, aleluya, cuando vamos a hablar, debemos estar seguros dónde nos estamos encontrando, aleluya. Si tal vez, gloria a Jesús, aleluya, muchas veces vemos cristianos, aleluya, en sus trabajos habla de una manera vulgar, gloria a Jesús, aleluya. Pero más bien la palabra de Dios nos está diciendo en este pasaje que hemos leído, aleluya, que nosotros debemos rendir cuenta lo que hemos hablado. Dice un versículo, no me acuerdo de qué versículo, gloria a Jesús, aleluya, que de un fuente de agua no puede salir agua dulce ni agua amarga. De nuestras bocas no puede salir maldiciones y bendiciones, sino más bien solamente de nuestra boca debe salir bendiciones para bendecir personas, aleluya, para edificar personas, alabado Señor. No debemos hablar de cualquier forma, sino cuando hablamos debemos hablar conforme a la palabra de Dios, para edificar y para construir la vida de esa persona. Santo sea el Señor. Por eso debemos tener cuidado lo que hablamos. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos, aleluya. Y un hijo de Dios debe hablar conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad del Señor. El libro de Proverbios nos enseña allí, el capítulo 21 y versículo 23, nos habla y nos dice en esta manera este pasaje: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia, dice la palabra del Señor. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia, dice la palabra del Señor. ¿Qué podemos nosotros entender de este versículo?
que debemos cuidar lo que hablamos, aleluya, porque hay personas solamente cuando hablas, aleluya, generas angustia, problemas, aleluya, situaciones allí donde Él se encuentra. Hay personas, gloria a Jesús, aleluya, solamente cuando empieza a hablar, cuando empieza a contar cualquier situación o donde se encuentra, trae problemas para ese grupo o para ese lugar. Santo es el Señor. Hay personas preferibles que estés siempre allí con boca cerrada, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando hablas, aleluya, solamente lastima. Cuando hablas solamente trae problemas. Cuando hablas solamente para destruir. Esta clase de personas solamente deseamos que cierre la boca, allí no habla nunca, aleluya. ¿Para qué? Para no lastimar, para no destruir, para no hablar mal de las personas. Pero cuando hay una persona, aleluya, que está lleno de Espíritu de Dios, aleluya, cuando está lleno de la palabra de Dios, es necesario que tú sigas hablando. ¿Para qué? Para bendecirlo, para construirlo, para edificar a esa persona que necesita de la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Por eso, iglesia del Señor, no sé si tú ya te estás dando cuenta que el poder tiene nuestra palabra. El poder tiene nuestra palabra, aleluya. Por eso, iglesia del Señor, cuando nosotros hablamos, solamente debemos hablar de bendiciones de parte de Dios. Debemos bendecir la persona. Debemos bendecir a nuestros adversarios, aleluya. Aquel que te hace vida imposible, aleluya. De igual manera, bendícelo para que Dios tenga misericordia de eso. Porque muchas veces nosotros queremos solamente bendecir a aquellas personas que hablan más de nosotros, aleluya. Solamente aquello que nunca te trae problemas, aleluya. A eso queremos bendecir. Pero cuando te trae problemas, cuando hablan mal por ti, aleluya, tú maldices, tú hablas mal también de Él. Pero como hijo de Dios, nosotros solamente debemos bendecir y hablar bien de esa persona. ¿Para qué? Para que ellos también reciban, aleluya, ese cambio y transformación de parte de Dios en sus corazones. ¿Por qué? Porque nuestra palabra tiene poder. Cuando nosotros bendecimos a la persona, aleluya, a pesar que tiene, aleluya, ese mal pensamiento o mal, gloria a Jesús, alaba Señor, más expresar de sus hermanos, aleluya, cuando tú bendices, aleluya, Dios tocará y un momento a otros cambiará también esa persona. ¿Por qué? Porque a través que tú declaras bendiciones de la vida de esa persona, aleluya, ellos recibirán también bendición para su vida. Por eso dice la palabra de Dios: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia, aleluya. No debemos traer angustia en nuestros grupos, aleluya. No debemos traer angustia en la iglesia, aleluya. No debemos traer angustia para nuestra familia, sino más bien bendecimos nuestra familia, bendecimos la iglesia, bendecimos a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que Dios se mueve en medio de nosotros. Santo sea el Señor. Por eso, iglesia del Señor, es importante que nosotros hablamos bien. Dios espera de sus hijos, aleluya, que hable bien. Por eso hoy Dios no está hablando en esta manera. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado cuando estamos hablando. Cuando no estamos hablando correctamente por medio de esta palabra, Dios nos está corrigiendo, Dios nos está enseñando, aleluya, para nosotros ubicarnos cómo hablar delante de esa persona. Porque nuestro testimonio vale mucho allí afuera. Nuestro hablar vale mucho allí afuera. Nuestro comportamiento se expresa mucho allí afuera. Por eso es necesario nosotros, cuando estemos en nuestro trabajo, debemos comportarnos como hijos de Dios. Cuando estamos allí afuera en la calle, tal vez en supermercado donde tú te encuentres, conforme a la palabra de Dios, y tú te expresas allí, Dios estará con nosotros en ese lugar. Dios siempre nos respaldará si nosotros cuidamos de nuestro hablar, si nosotros cuidamos nuestro comportamiento. Tu testimonio hablará por ti, gloria a Jesús. Tú serías un ejemplo allí, y allí preguntará: ¿dónde está congregando esta persona? Yo también quiero ir allí para recibir ese cambio que Él tiene en su vida. Santo sea el Señor. Porque muchas veces hay iglesias, hay personas, aleluya, que
preferible no ir nunca a ese lugar. ¿Por qué? Porque está lleno de chisme, lleno de problemas, aleluya, lleno de divisiones ese lugar. Pero más bien nosotros como hijos de Dios debemos encontrando allí unidos a la presencia de Dios, como dice la palabra de Dios. Mira cuán buenos y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos y en armonía, dice la palabra de Dios. Es necesario nosotros, aleluya, estar como iglesia en armonía, no generando angustia, no generando problemas allí donde tú te congregas. Por eso, iglesia del Señor, la palabra de Dios tiene poder, y más bien nosotros también cuando hablamos tiene poder. Por eso siempre debemos hablar conforme a la palabra de Dios, aleluya, para que cuando nosotros expresamos, aleluya, que la palabra de Dios sale en nuestra boca, haga efectos a esa persona. Cuando nosotros empezamos a predicar en un altar, un púlpito, aleluya, debemos tener muchos cuidados lo que hablamos. Porque lo de acá sale, tiene muchas influencias, alabado Señor. Aquella que no conoce la palabra de Dios puede entender mal si nosotros tenemos esas malas expresiones, aleluya. Tal vez queremos expresar una forma, aleluya, en vez de aclarar las cosas, confundimos a las personas, aleluya. Y en vez de ser transformados y cambiados, aleluya, nunca se transformará esa persona. Por eso es necesario nosotros, aleluya, estudiar un poco la palabra de Dios, meditar y pedir a Dios que nos da discernimiento, para pedir a Dios, aleluya, que nos da esa iluminación para que podamos entender su palabra. Porque esta palabra tiene poder. Y lo que sale de nuestra boca también tiene poder, gloria a Jesús, aleluya. Por eso nosotros creemos que Dios siempre habla por medio de nosotros. Iglesia del Señor, debemos siempre tener cuidado, como hemos dicho. Porque si empezamos a tener solamente, aleluya, generando problemas, angustias, aleluya, malestar en el ambiente donde nos encontramos, aleluya, o tal vez otros solamente cuando hablas, aleluya, trae sanidad, trae milagro, gloria a Jesús, aleluya, trae alivio para esa persona. Santo sea el Señor. La pregunta es: ¿qué tipo de personas somos? ¿Qué tipos de evangélicos somos, aleluya, allí afuera? Tal vez cuando empezamos a hablar solamente traemos problemas para nuestra familia. O tal vez cuando hablamos, aleluya, produce sanidad nuestro hablar. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios en nuestras bocas. Por eso, iglesia del Señor, solamente debemos meditar lo que hay en nuestro corazón y pedir a Dios que nos ayude, que nos da discernimientos y entendimientos para que nosotros podamos expresarnos conforme a su voluntad. Por eso, iglesia del Señor, la Biblia nos habla bien claros: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia, dice esta palabra. Santo sea el Señor. Nuestro Dios es Dios de fe, Dios de poder. Cuando Él habla, aleluya, algo sucede cuando Él habla para nuestras vidas. Porque todas las cosas que nosotros vemos hoy por hoy, solamente Dios creó por medio de su palabra. Cuando declaró que se haga la luz, así se hizo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tenía poder para hacerlo. Santo sea el Señor. Cuando Él empezó a hablar, gloria a Jesús, aleluya, cuando Él habló para que se separe la tiniebla, la luz entre sí, gloria a Jesús, así sucede. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tenía poder. Y la palabra de Dios nos enseña y nos habla cuando Cristo murió por nosotros, cuando Cristo resucitó, le que dice, alabado Señor, que todo el poder su Padre le dio a Él y Él heredó para su iglesia. Lo que Él recibe de su Padre, aleluya, Él heredó para su iglesia, aleluya. Él entregó a nosotros poder, alabado Señor. Pero para eso es necesario nosotros tener esa fe en Cristo Jesús. Es necesario tener fe por la palabra de Dios. ¿Para qué? Cuando nosotros hablamos conforme a la palabra, cuando hablamos conforme de nuestra fe, así va a suceder cuando nosotros declaramos: santo sea el Señor.
Por eso, iglesia del Señor, debemos tener siempre cuidados, alabado Señor, como debemos expresarnos entre nosotros, aleluya. El apóstol Pablo nos habla y nos dice en Efesios capítulo 5 y versículo 19, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Debemos hablar con himnos, con salmos, dice la palabra de Dios, cánticos espirituales entre nosotros, aleluya. En vuestros corazones siempre debes haber esa alabanza para el Señor, ese cánticos espirituales, aleluya. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Para que las personas cuando vienen angustiadas, llenos de problemas a la casa de Dios, aleluya, cuando sale en tu boca esos himnos, alabanzas a Dios, aleluya, Dios empieza a mover sus manos, Dios empieza a mover sus poderes allí. ¿Para qué? Para sanar, para aliviar a esa persona que venga a su presencia, aleluya. Por eso, iglesia, Señor, llenamos de nuestras vidas de la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. El libro de Salmo capítulo 34 y versículo 1 nos declara un mensaje para nosotros. Salmo capítulo 34 y versículo 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, dice la palabra de Dios. Sus alabanzas estará continuamente en la boca de ese salmista. Y como iglesia del Señor, también nosotros debemos expresarnos en esta manera, saludar. Las alabanzas para Dios siempre tiene que estar en nuestras vidas, en nuestras bocas, saludar, para que cuando nosotros hablamos, saludar, cosas suceden en medio del pueblo del Señor. Debemos llenarnos de la presencia de Dios. Debemos llenarnos del poder de Dios. Debemos llenarnos de la palabra de Dios. No solamente leemos la Biblia cuando venimos a la casa de Dios, cada tanto alabado, sino más bien debemos llenarnos de la palabra de Dios. ¿Para que cuando hablamos, salga de nuestra boca la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que aquella persona que escucha reciba cambio, transformación en su vida. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Santo sea el Señor. Por eso salmista David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No de cualquier cuando vengo a la casa de Dios, no solamente cuando me da oportunidad, no solamente cuando estoy en el púlpito, salvado Señor, sino más bien dice la palabra de Dios: su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque hay predicadores, aleluya, cuando está sentado allí no se mueve ni una mosca. Pero cuando le da un micrófono, alabado Señor, como Elías bajó hasta el fuego del cielo. Pero más bien cuando está sentado, aleluya, no quiere mover ni mano, no quiere aplaudir, aleluya. Pero cuando viene, se sube del púlpito, alabado Señor, le hace cansar a la iglesia aplaudiéndolos, aleluya. ¿Y por qué tú no lo haces allí tú haciendo? ¿Por qué tú no también no aplaudas tú haciendo? Para que sea ejemplo cuando te sube en este lugar. Por eso dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo, sus alabanzas estará de continuo en mi boca. En tu problema debe haber alabanza en tu boca. En tu crisis debe haber alabanza para Dios en tu boca. Cuando tú estás pasando allí situaciones difíciles en medio de tu familia, las alabanzas para Dios tienen que estar en tu boca. Como cristiano, esa alabanza nunca debes apartar de nuestras bocas. Siempre de continuo debe haber esa alabanza para nuestro Dios, aleluya, porque Él merece todas esas alabanzas que nosotros debemos expresar para Él. Por eso dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en todo tiempo, sus alabanzas estará de continuo en mi boca. Las alabanzas, no solamente la música, sino más bien aquello que hay en tu corazón para Dios, aleluya. Cuando tú te expresas, cuando tú engrandeces a tu Dios, está alabando.
Cuando allí tú estás pasando tal vez una situación difícil que es imposible tú solucionar en tu propia fuerza, en tu propia mano, aleluya. Pero cuando te cierras allí en tu cuarto, aleluya, empiezas a engrandecer tu Dios. Cuando empiezas allí a engrandecer a aquel que te llamó en su presencia, está alabando. Cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a clamar a Dios, aleluya, allí está adorando. Eso es adoración para Dios. Tu palabra, gloria a Jesús, tienes poder, aleluya. ¿Para qué? Para construir o para destruir. Por eso es necesario nosotros, aleluya, alabando solamente a nuestro Dios. Cuando hablamos, aleluya, en medio de la iglesia, alabado Señor, debemos tener ese cuidado. Dios nos habla para nosotros que debemos alabar a Él continuamente. Allí en Proverbios capítulo 12 y versículo 18. Dice en esta manera, Proverbios 12, versículo 18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, dice la palabra del Señor. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de sabio es medicina, dice la palabra del Señor. ¿Y quiénes son los sabios? Aquel que está lleno del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios está en nuestra vida cuando nosotros estamos llenos de Dios. Estamos llenos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para nosotros hablar sabiamente, sabiduría. Y cuando nosotros hablamos, sea medicina para aquellas personas que están angustiadas, que aquellas personas que están pasando un momento difícil, tal vez en la salud, en la familia. Cuando tú les hablas, llega esa medicina para su vida. Por eso es necesario nosotros, aleluya, tener en nuestros corazones estas palabras para que podamos entender conforme es la voluntad de Dios, cómo nosotros debemos expresarnos y hablarnos delante de la persona. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua del sabio es medicina. No habla la palabra del Señor. Antes de decir una barbaridad, mejor no hablar, aleluya, mejor quedar calladas, aleluya, porque nuestras palabras traen, aleluya, influencia cuando nosotros declaramos algo allí. Santo es el Señor. Por eso debemos tener cuidado, como hemos dicho, cuando empezamos a hablar. Cuando nosotros empezamos, aleluya, allí a hablar con gente, tal vez, gloria a Jesús, aleluya, cuando nadie nos conoce, aleluya, pero cuando nosotros empezamos a sacar cosas de nuestros corazones, enseguida ellos saben lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Porque hay personas, aleluya, hay iglesias, alabado Señor, que cuando viene solamente está lleno de problemas, te empiezas a cantar de mil y una problemas que está pasando, y esa persona nunca sale del problema. ¿Por qué? Porque él mismo declara por su boca. Él mismo declara en su boca que está lleno de problemas, lleno de situaciones difíciles, no encuentra salida, siempre declara por su boca salida, y él ya no sabe, o él no sabe que su palabra tiene poder. Cuando habla, cuando declara salida, así seguirá esa persona salida. Por eso nosotros es necesario, cuando hablamos, debemos hablar de bendición, declaramos victoria salida. ¿Por qué? Porque el Señor peleará por nosotros. Santo es el Señor. Iglesia del Señor, Dios siempre pelea por sus hijos, pero es necesario nosotros hablar conforme a su voluntad. Es necesario nosotros hablar conforme a lo que Él quiere para nuestras vidas. Por eso, iglesia del Señor, siempre debemos estar ahí pendiente lo que debemos hablar, lo que debemos decir, porque Dios tiene cuidado de nosotros, aleluya. Él no está mirando, Él no está viendo lo que nosotros podemos expresarnos y hablarnos, a quién podemos lastimarlo. Por eso, iglesia del Señor, siempre debemos estar allí
prestando atención lo que hemos hablado, lo que hemos expresado, para que seamos de bendición para aquellas personas. Seamos de bendición para aquellas que no estás oyendo, lo que no estás escuchando. Alabado sea el Señor. Dios quiere que nosotros nos expresemos bien. Dios quiere que nosotros seamos como hijos de Él, hablando con himnos de alabanza, dice su palabra. En Proverbios capítulo 18 y versículo 21, nos habla una palabra poderosa para nuestras vidas. Dice en capítulo 18 y versículo 21, dice: la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, dice la palabra del Señor. O sea que cuando yo hablo puede matar a una persona. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente, yo puedo destruir, matar a una persona. Alabado Señor, si no tengo cuidado, cómo me estoy expresando, cómo estoy hablando, dirigiéndose a esa persona. Porque hay personas que hablan solamente palabras hirientes. Alabado Señor, lastima a las personas, aleluya. Deja allí, gloria a Jesús, con heridas, sangrando allí, y nunca más se puede repararlos. Y lastimosamente muchas veces hay también en matrimonios discusiones, aleluya. Sin nosotros medir la lengua, sin medir nosotros las palabras, aleluya, iremos nuestros cónyuges, aleluya. Tal vez tu esposa o tal vez tu marido lo lastima con tu forma de expresar. Y eso no tiene reparo. Eso no tiene, gloria a Jesús. Muchas veces trae problemas y problemas y problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no cuidamos lo que hablamos. No cuidamos lo que hemos expresado. Muchas veces, alabado Señor, herimos nuestros hijos, aleluya. Muchas veces lastimamos nuestros hijos, aleluya, porque no medimos conforme lo que estamos hablando. Muchas veces hablamos y decimos cosas que ellos nunca deben salir de esa situación. Y tu hijo o tu hija nunca saldrá. ¿Por qué? Porque por tu boca tú declaras lo que él debe ser. Por medio de tu palabra tú declaras para esa persona, cómo tiene que él seguir. Si tú solamente declaras, alabado Señor, que él nunca va a salir de esa situación, que él nunca va a progresar, que él nunca se va a levantar, ¿cómo vas a levantar a esa persona si tú mismo estás destruyendo por medio de tu palabra? Pero cuando nosotros empezamos a expresarnos, aleluya, como hijos de Dios, aleluya, bendiciendo a nuestros hijos, bendiciendo a nuestras esposas, bendiciendo a nuestros maridos, aleluya, como Dios no estará obrando allí. ¿Por qué? Porque la bendición sale de tu boca, tiene poder para que reciba esa persona y sea cambiado y sea transformado completamente en la presencia del Señor. Dios no dio poder. Dios nos dio ese poder por medio de su palabra, nosotros usarlos para que seamos bendecidos. En San Marcos, para cerrar este mensaje, vamos a leer un versículo que el mismo Señor nos enseñó. Que el mismo Señor Jesús nos dejó esta enseñanza para nosotros poder entender que nuestras palabras tienen poder. Alabado sea el Señor. San Marcos capítulo 11 y versículo 23. Dice en esta manera para nosotros: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, dice la palabra del Señor, lo que dice, lo que diga, le será hecho, dice esta palabra. Lo que tú declaras con fe, conforme a la palabra de Dios,
ese va a suceder. Cuando nosotros declaramos sanidad para una persona enferma, aleluya, con fe, sin dudarlos, esa persona recibirá sanidad. Cuando nosotros declaramos un milagro para una persona con fe, sin dudarlos, aleluya, el milagro recibirá esa persona. Y eso es lo que acasea el medio del pueblo del Señor, la falta de fe. Porque muchas veces, alabado Señor, inclusive un siervo de Dios, la sierva de Dios nos entrega con mucha fe una palabra, aleluya, y nuestro corazón se llena de dudas, aleluya, y nosotros no podemos recibir esa bendición. Y después salimos hablando, aleluya, no era de Dios lo que habló el hermano, no es de Dios lo que hablan las hermanas, alabado Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de dudas, aleluya, y no podemos recibir la bendición de parte de Dios. Es necesario tener esa fe en nuestros corazones, aleluya, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, aleluya, porque cuando una persona, cuando un hombre o una mujer no tiene fe, gloria a Jesús, nunca va a recibir bendición de parte de Dios. Es necesario nosotros tener esa fe en nuestros corazones, aleluya, ¿para qué? Para que recibamos bendición de Dios para nuestras vidas. Porque si nosotros, aleluya, no tenemos fe, no estamos agradando a nuestro Dios, aleluya. Pero ¿cómo recibo yo fe? Pidiéndolo al Señor, escuchando su palabra, oyendo el mensaje de parte de Dios, aleluya. Ese traerá fe para mi vida. Así dice la palabra del Señor para nosotros, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando tú vengas a la casa de Dios y oye la palabra de Dios, esa palabra producirá fe en tu corazón. Y cuando tú tengas esa fe en tu corazón, creerás la palabra de Dios, aleluya, y traerá cambios, transformaciones, bendiciones para tu casa, bendición para tu familia. ¿Por qué? Porque tú creíste la palabra de Dios y tenés fe en Dios, aleluya, y Dios empezará a obrar en tu vida. Dios empezará a transformar tu vida. Santo es el Señor. Por eso, iglesia del Señor, necesario tener esa fe en Dios. Necesario tener fe en la palabra de Dios, aleluya. Necesario tener fe en Dios, aleluya, para que recibamos bendición de parte de Él. Así que, iglesia, en esta noche, declara allí bendición sobre tu casa. Declara allí bendición sobre tus hijos. Declara allí crecimiento sobre tu ministerio y así será hecho. Pero hay que hacer con fe para que tú recibas la bendición de Dios. Hay que hacer con fe creyendo que así será en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Dios empiece a obrar en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro ministerio. Veremos crecimiento y progreso. ¿Por qué? Por medio de nuestra fe. Por medio que yo declaro la fe en la palabra de Dios. Ese traerá cambio y transformación para mi vida, para mi casa y para mi familia. Ponga de pie, iglesia del Señor, en esta noche.